En ANTP trabajamos para mejorar la seguridad vial, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura e impulsar la competitividad y productividad de nuestro país. Toda la información en la logística del transporte solo por ANTP Live. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn. Encuéntranos como ANTP MX y ANTP México. Nos interesa tu opinión. Escríbenos. Visita nuestra página web. Ingresa a www.antp.org.mx y conoce más sobre la logística del transporte de mercancías, seguridad vial, nuestros eventos y todo el contenido desarrollado para ti. ¿Ya leíste Transporte e Industria? Mantente informado sobre los aspectos más relevantes del sector transporte con nuestra publicación bimestral, en la que podrás seguir de cerca nuestro trabajo. Transporte e Industria está disponible en versión digital y puedes consultarla en www.antp.org.mx/revista o en nuestra versión impresa. La información es poder y tú la tienes al alcance de un clic. Conoce y lee Transporte e Industria. Notas del día. En la cadena logística para movilizar carga, el costo aduanal es del 30%. La modernización del sistema aduanal en los principales puertos del país estará en operación en un periodo de 3 años, afirmó el coordinador general de Puertos y Marina Mercante, Héctor López Gutiérrez. Al participar en el Journal of Commerce México Trade en el panel Vista desde arriba, una mesa de debate con líderes de la industria, López Gutiérrez dijo que este proceso de modernización se lleva a cabo entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de un acuerdo conjunto con el que se busca beneficiar la actividad portuaria. Al explicar el proceso para eficientar la actividad portuaria del país, dijo que este programa traerá amplios beneficios sociales, porque además del desarrollo regional costero que se impulsa en la actual administración, tiene entre sus objetivos integrar una cadena logística a nivel internacional, sobre todo con Centroamérica. Con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Tren Maya obtendrá la mayoría de sus ingresos por manejo de carga. El proyecto del Tren Maya considera que este transporte brinda servicio de pasajeros y turismo, además de carga, considerando que los pasajeros recibirán un subsidio del gobierno para evitar que el costo para los locales sea elevado. La participación del negocio se dividirá entre el turismo y la carga. La carga, la intención es que pueda significar entre 60 y 70%, indicó Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional del Fomento al Turismo, FONATUR, en referencia a los ingresos del Tren Maya. El funcionario destacó que la carga puede generar cerca de 30,000 millones de pesos anuales, de los cuales entre 12 y 15,000 millones de pesos los aportaría el manejo de combustibles, mientras que el resto se generaría por la operación de insumos como materiales de construcción o productos de la industria de alimentos, los cuales actualmente llegan a la región a través del autotransporte. Con información de T21. Buscan alianzas puertos de Estados Unidos con Tampico y Altamira. Puertos estadounidenses que operan en la zona del Golfo de México analizan el establecimiento de alianzas comerciales con los de Tampico y Altamira, así como con otros ubicados en la misma costa. En ese contexto, una propuesta inicial es promover el comercio a través de los puertos marítimos situados en el Golfo de México, para lo cual se tienen proyectos de desarrollo en el sureste del país con las nuevas de cabotaje de Veracruz a Progreso, Yucatán y de Tampico a Progreso, para consolidar un sistema complementario de transporte y reducir los costos de distribución. Con información del Sol de México. Sienta Nuevo León, bases para industria de electromovilidad. Frente a la transición que se está dando hacia la electromovilidad a nivel mundial, Nuevo León no se quiere quedar atrás, así que se prepara para ir construyendo una nueva industria mediante 2 proyectos. El primero,
la creación de una fábrica de prototipos, soluciones de electromovilidad que incluye transporte de carga, urbano y movilidad personal, que estaría listo para operar en la segunda mitad del próximo año y cuya inversión rondará los 3 millones de euros. El segundo, se trata de un centro de conversión de motores de combustión interna hacia un auto eléctrico de batería, con información del Financiero. Carga aérea lleva 8 meses a la baja. Por octavo mes consecutivo, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, reportó que la demanda para el mercado mundial de carga durante junio registró una caída del 4.8% con respecto al mismo periodo del 2018. De acuerdo con su reporte mensual, la IATA señaló que las tensiones comerciales, en específico entre Estados Unidos y China, repercuten en el comercio. Pese a ello, resaltó a la región africana, la cual arrojó cifras positivas por cuarto mes consecutivo. Con información de Aviación 21. Me gustaría presentar la siguiente ponencia, que es Comportamiento y Seguridad en la Conducción, que está a cargo de Rosina Camarota, que viene desde Brasil y que es un reconocimiento venir desde allá. Es exatleta profesional de hipismo, CEO de CEPA Mobility Care, fundadora de Ausia Deep Coaching, consultora certificada en The Thinking into Results, graduada de Silva Mind Control desde 1989. Además es personal y professional coach de la Sociedad Brasileña de Coaching y coach de meditación y visualización, así es que pues un currículum súper interesante y además también experta en seguridad. Gracias por venir y a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta me dio un poco de vergüenza de tan largo que fue el currículum. Bien, bueno, les agradezco mucho esta oportunidad de estar aquí. Quiero empezar de repente por decirles que estoy muy honrada de estar aquí junto a todas las personas que dedican tiempo y compromiso para la seguridad vial, que es algo tan importante y cada vez más importante. Aprovecho, para algunos de ustedes que de repente conocen CEPA, aprovecho para presentarles nuestro nuevo logo, nuestra nueva imagen visual, que tiene que ver justamente con el cuidado. Queremos traer el cuidado a las personas. No tengo... Ah, perdón. Muchas gracias. Bien. Y bueno, siempre es bueno explicar un poquito cómo estamos funcionando. Hoy CEPA funciona globalmente. Yo vivo en Brasil y tenemos algunos partners alrededor del mundo, siempre buscando llevar el mismo tipo de soluciones a las corporaciones que operan globalmente. Y desde hace 2 años tenemos también el honor de participar y colaborar junto a la ANTP con el Premio Nacional de Seguridad Vial y haciendo algunas auditorías. Y eso nos enorgullece muchísimo. Estamos en México desde 2005 y queremos estar cada vez más involucrados en todo lo que es este progreso. Lamentablemente yo no vi muchas de las presentaciones porque acabo de llegar, pero ya supe que hubo hasta experiencias muy interesantes ayer y me hubiera encantado participar con ustedes. Bueno, estos números son números que todos conocemos, ¿verdad? Deben decir, ay, de nuevo, sí, de nuevo. Estos números los conocemos y lo importante creo que es traer un abordaje diferente al mirar estos números, ¿no? Decir, bueno, esto realmente es inaceptable. Si estos números pasaran en cualquier otro aspecto, en cualquier otra área, nos parecerían inaceptables, ¿no? Si estos números vinieran de la aviación o de cada vez que comemos algo que está en mal estado, es impactante. Sin embargo, en el tránsito, la mayoría de las personas, tal vez no nosotros porque estamos involucrados, pero para la mayoría de las personas es información. Y nadie se conmueve mucho, a no ser cuando nos toca de cerca, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué es importante esa nueva mirada para el tránsito y para lo que está pasando? Porque en realidad todo esto está pasando a pesar de muchos esfuerzos, a pesar de toda la tecnología.
¿no?, que es tan importante y que es lo que nos lleva hacia adelante. Sin embargo, a pesar de tener las mejores tecnologías, seguimos teniendo muchas fatalidades. Y eso hace con que tengamos que mirar a qué es lo que está pasando con el ser humano, ¿sí? Porque la tecnología nos ayuda muchísimo si nosotros hacemos nuestra parte también. Y eso es un poquito de lo que yo quiero compartir con ustedes, de todo lo que son nuestras experiencias, nuestro abordaje y de cómo creemos que a través de ese conocimiento un poquito más profundo del ser humano podemos ayudar nosotros también a la tecnología para que juntos podamos reducir los accidentes. Los accidentes de tránsito está claro que son un problema social que nos llega a todos, ¿no? A los gobiernos porque se gasta muchísimo dinero, a las empresas porque es una preocupación enorme y a las familias, ¿no?, porque cada vez que pasa algo, alguien se ve afectado gravemente. Entonces tenemos la obligación de encarar eso, de tomar ese problema para nosotros y de posicionarnos de una nueva manera, ¿no?, de realmente involucrarnos y decidir, ¿no?, porque hay muchas cosas que van a depender de nuestras decisiones. Entonces, que traigamos esa conciencia de cómo queremos trabajar, ¿no? Y todos ustedes que están aquí, obviamente están aquí porque están haciendo grandes cosas en prol de un tránsito más seguro. Entonces, la idea es que juntos podamos reflexionar e ir un poquito más profundo en todos estos aspectos. Y siempre encontraremos desafíos, ¿no? Y los desafíos es algo bueno porque los desafíos solo aparecen cuando estamos tratando de crecer. Si decidimos quedarnos donde estamos, los desafíos son menores, ¿no? Y nosotros queremos crecer mucho en todo lo que es la mejora de la accidentabilidad y por eso tenemos, sí, grandes desafíos. Y esos desafíos pasan por cosas que son muy comunes, ¿no? Por ejemplo, si estamos dentro de cualquier organización, hay diferentes objetivos. ¿Sí? Las diferentes áreas tienen diferentes objetivos, entonces no siempre la seguridad vial está en primerísimo lugar. Y después nosotros vamos a ver que existe una manera de que sí sea la seguridad permeando todo. Existe también que los líderes están con muchísimas tareas y muchísimas metas, ¿no? Y a veces metas que parecen antagónicas, ¿no? Es para acá o es para allá. Y muchas veces sentimos que si nos ocupamos mucho de la seguridad, podemos estar descuidando otras cosas, ¿no? Y ahí viene todo un tema que es más técnico, que no es realmente mi área, pero que sí lo he escuchado de nuestros instructores, que es cuando eso pasa, nuestra capacidad de evaluar el riesgo no es tan evidente o no es tan clara o no es tan objetiva, ¿sí? También nos pasa que muchas veces creemos que una solución va a resolver todos los problemas. Y tampoco es así, porque ahora, como vamos a ver a seguir, la seguridad vial es algo bastante complejo o bastante amplio, que abarca muchas cosas, ¿no? Y un gran motivo para que nosotros podamos volver a tener presente que la seguridad es importante para todos es pensar ¿por qué? ¿Por qué? Y seguramente todos nosotros tenemos un porqué muy importante para volver a casa, ¿no? Entonces, usemos de eso, tengamos eso presente para que eso sí sea una de las cosas que está presente en todas nuestras decisiones. Quiero traerles un poquito a cómo es la historia de los paradigmas de la seguridad vial. En los años 20 de repente se pensaba que los accidentes sucedían por mala suerte. Un poco más adelante se pensaba que algunas personas no dirigían o no manejaban muy bien, entonces eran más propensas. Pero hoy ya entendemos muchísimo más y sabemos que es bastante más complejo que eso. Es mucho más complejo que eso, ¿no? Hay muchísimos aspectos que precisamos observar. Y eso nos obligó a crecer de nuevo, ¿no? Porque nosotros, CEPA también empezó solo con entrenamientos, y eran entrenamientos técnicos, ¿no? Eran realmente buscando habilidades. Después nos dimos cuenta que eso no era suficiente.
Incluimos algunas cosas de comportamiento, pero las tratábamos de forma muy aislada, eran los conductores de riesgo, ¿sí? Después vimos que se necesitaba información, precisábamos entender qué está pasando. Y cuando empezamos a entender qué está pasando, muchas veces nos deparábamos con que no era algo específicamente del conductor, y sí de un sistema. Entonces empezamos a actuar mucho más en consultoría y en entender todo lo que realmente está presente cuando un conductor toma una decisión, ¿sí? Y ahí entran aquellas contradicciones de diferentes áreas, diferentes objetivos y todos los problemas sistémicos, por así decir. Y después nos dimos cuenta de que, ok, podemos abordar todas esas cosas por separado, pero en realidad siempre estamos hablando del ser humano. Y siempre el que decide es el ser humano. Entonces, muchas veces, si nosotros no entendemos todo el proceso de lo que pasa dentro del ser humano, cuando dentro de nosotros, cuando nos proponemos un objetivo, cuando decidimos, cuando queremos algo, si nos perdemos de todo lo que nos pasa adentro, no estamos entendiendo cómo funcionamos y entonces no podemos cambiar, ¿sí? Entonces el primer paso para el cambio es realmente entender. Y tenemos que ver que tenemos seguramente grandes logros, tenemos grandes conquistas, pero si queremos ir un poquito más profundo tenemos que empezar a hacernos algunas preguntas, algunas tal vez no muy cómodas. Pero esa es la manera, siempre que nosotros queremos adquirir un poco más de conciencia, principalmente sobre nosotros mismos, tenemos que hacernos preguntas, tenemos que cuestionarnos. Y esto viene también de una cuestión que la psicología lo estudia, y que es que el 95% de nuestros resultados vienen de nuestro subconsciente. O sea, la mayor parte de las cosas que decidimos son automáticas. Entonces, si nosotros no entendemos esa parte y cómo funciona, nosotros no vamos a lograr el cambio en nuestra gente, ni en nosotros mismos. Y entonces tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué estamos dispuestos a tolerar? ¿Qué es normal? ¿No? Y cuando preguntamos eso, podemos hasta observar en la historia del ser humano, ¿no? En algún momento, un duelo era algo normal y una persona se iba a morir. Pero era algo normal, pasaba, digamos, ¿sí? Hoy no más, evolucionamos, ¿no? Evolucionamos, perdonen, vengo de hablar en portugués hace unas horas. Y es así como vamos avanzando, cuestionando, diciendo, pero ¿será que es normal? ¿Es normal que se mueran tantas personas? No, no es normal. Podemos decir, no, esto no más, ¿no? ¿Dónde queremos llegar? Y de repente donde queremos llegar hoy, o donde nos parece que podemos llegar hoy, es un primer paso y no va a ser el último, si Dios quiere. Porque el ser humano está evolucionando de forma exponencial también, así como la tecnología. Y ahí tenemos que ver, bueno, cómo nos vamos a posicionar, qué actitud vamos a tomar, cuáles son nuestras responsabilidades en toda esa evolución. Y ahí surge muchas veces que, bueno, es imposible, el cero accidente es imposible, cambiar una organización enorme es imposible o es muy difícil. A pesar de que yo sé que todos los que están aquí están haciendo grandes cosas y ya saben que no es imposible. Pero muchas veces tenemos que convencer a otros, ¿sí? Inclusive dentro de nuestras propias organizaciones. Y es interesante pensar que siempre, o todo en algún momento fue imposible. Hasta las cosas con las cuales hoy contamos de una forma muy fácil, como hacer fuego, por ejemplo, en algún momento fue imposible. En algún momento pensar en las tecnologías con las cuales hoy contamos, de que los vehículos paran solos, identifican cosas, eso también fue imposible. Y otro punto de vista para eso es, todo lo que vamos a descubrir ya existe. ¿Sí? Siempre existió. La forma de construir una pantalla como esa, siempre existió. El ser humano precisaba llegar en términos de conciencia, saber qué hacer con los elementos, porque los elementos, hasta segunda orden, son de este planeta. Por ahora sabemos eso. Entonces, los elementos, las ideas, las soluciones, las posibilidades, ya están todas acá. ¿Y dónde tenemos que trabajar? En nosotros mismos. Para evolucionar, para entender, para tener más comprensión
y así posicionarnos de una forma diferente y llegar a donde nosotros queremos llegar. Y entonces les traigo aquí un video muy divertido. Espero, no sé si funciona con esto. A ver, ahí va. Para que veamos un poquito de nuestra evolución también. Esto en algún momento era lo mejor. Y hoy, si alguien tiene hijos o hijas que hagan gimnasia olímpica, saben que lo pueden hacer. Hoy es un poquito más complicado. Entonces, nosotros estamos en un punto, y no importa cuál sea ese punto de partida, no importa dentro de una organización cuál sea ese punto de partida, nuestro baseline, la cuestión es que todos estamos evolucionando todo el tiempo, ¿no? Y también les traigo 7 segundos de un video de Paul O'Neill, y les pido que no me malinterpreten, no estoy diciendo que sea esa el significado, pero quiero que a partir de ahí podamos pensar en otras cosas. Y bueno, creo que no tiene volumen, pero tiene las leyendas. No sé si se puede poner volumen. Y no estoy diciendo que acá nosotros estemos haciendo eso, pero sí quiero decir, Paul O'Neill fue el CEO de Alcoa. Cuando él asumió, hace muchos años, él puso la seguridad como prioridad. Y casi lo echan, porque la verdad que la gente esperaba, o los accionistas esperaban que él hablara del crecimiento de la empresa, posicionamiento y todo lo demás. Sin embargo, ese fue el periodo en el cual la empresa se valorizó más. Y lo que yo quiero traer es, muchas veces tenemos la intención, queremos, existen esos valores dentro de la empresa, pero muchas veces se pierde la conexión entre los valores, el pensar, sentir y hacer. Muchas veces no conseguimos transmitir esos valores de una forma que se tornen acciones. Y entonces es ahí que nosotros tenemos que hacer más hincapié. Porque estarán de acuerdo conmigo que existen iniciativas increíbles, existe una tecnología que es sorprendente, es fascinante, pero muchas veces eso no es suficiente. Se nos pierde algo en el camino, ¿no? Entonces es ahí que nosotros tenemos que trabajar, tenemos que identificar ese gap. Y para eso tenemos que entender un poquito cómo funcionamos, ¿no? Voy a tratar de usar esto, a ver cómo es que funciona. ¿Tiene luz? No, mejor, más fácil. Bien, entonces, la mayoría de las veces nosotros nos enfocamos en visión, estrategia y planos de acción, políticas, conocimientos, todo el lado intelectual, que es importantísimo, es muy importante. Sin eso nosotros no podemos avanzar. Pero sin embargo, esa parte intelectual, que es lo que nosotros vemos, es la forma que nos comunicamos, es los 5 sentidos, es cómo interpretamos lo que viene, procesamos y reaccionamos o actuamos, va a tener éxito si está de acuerdo con todo lo que está más abajo en la pirámide o más adentro en nosotros. Decíamos, hoy hasta hay estudios de Harvard que dicen que estudian hasta el estado de ánimo en términos de felicidad y dicen que cuando estamos más felices, trabajamos mejor, somos más eficientes. Eso es una de las partes, ¿sí? Pero la psicología ya nos dice hace mucho tiempo que el 95% del resultado de la parte de arriba depende de la parte de abajo. Y nosotros generalmente en las empresas nos es muy difícil abordar creencias, paradigmas, miedos, valores, la autoimagen, ¿sí? Cómo cada persona se coloca en el mundo. Eso no es algo sencillo para nadie, ¿sí? Sin embargo, es lo que comanda nuestros resultados. Entonces son temas que no podemos dejar de lado, ¿sí? Ni voy a mencionar las otras partes que podrían ser realmente más individuales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el ser y llegar tan profundo. Pero sí es importante que si queremos pensar en resultados de verdad, tengamos en cuenta, principalmente para los que están trabajando en cambios culturales, que tenemos que trabajar en esa parte que está un poquito más escondida.
Y no es fácil de accesar, porque muchas veces son asociaciones de creencias, que no es algo que uno le pregunta a una persona, ¿qué pensás de tal cosa? Lo que vamos a escuchar viene de la parte de arriba, viene del intelecto, pero no necesariamente de la conexión de lo que pensamos y sentimos, que es lo que realmente genera nuestras acciones. Entonces es por eso que muchas veces hacemos entrenamientos y las personas saben, pero se comportan de otra manera. Entonces tenemos que empezar a mirar un poquito más para ese otro lado y cambiar algunos abordajes en la forma en la cual estamos transmitiendo información. Y eso significa que cuando nosotros alineamos valores con comportamiento, significa que tenemos que también tener un abordaje un poco diferente en cómo vamos a funcionar. Y la seguridad, si la seguridad es un valor, ella genera, si podemos poner la seguridad como un valor, estará presente en todas las acciones. Si nosotros la dejamos como prioridad, siempre que haya alguna prioridad inmediata, urgente o más importante, estamos generando conflicto. Entonces nosotros tenemos que realmente, y eso significa cambios en la forma de comunicar, en la forma de hacer, significa algunas renuncias en algunos casos, que pueden parecer que nos perjudican en el logro de algunos objetivos a corto plazo. Pero tengan total seguridad que cuando nosotros alineamos el pensar, sentir y hacer, los resultados que vienen son exponenciales y duran. No son picos de resultados, como vemos a veces cuando hay algún tipo de gap entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Y hay algunas preguntas que nos ayudan, ¿no? Algunas veces, bueno, nuestras decisiones ponen en riesgo personas y esas preguntas no son tan simples, porque en el momento de decidir existen muchas variables y lo que va a determinar nuestra decisión es cómo nosotros percibimos el riesgo y el peso de cada una de esas variables. Es algo extremadamente complejo, ¿no? Y nos toca a todos, porque todos vamos aprendiendo sobre nosotros mismos, sobre nuestras decisiones en camadas. Y lo que hoy me parece aceptable, capaz la semana que viene, cuando empiezo a preguntarme más cosas, no me parece más aceptable. Y estoy dispuesta a hacer un esfuerzo más. Y estoy dispuesta a enfrentar lo que haya que enfrentar para poner mis argumentos. Y es así que vamos avanzando, paso a paso. Y les pido, por favor, no tomen todo esto que yo estoy trayendo como si fuera un no reconocimiento de todo lo que hacemos. Y me pongo junto con ustedes, porque repito, no importa cuál es el punto de partida, lo que importa es que busquemos desde donde estamos traer un poquito de esa coherencia, ¿no? Del pensar, sentir, hacer, de ir mejorando cada pedacito que me doy cuenta que está un poco fuera, un poco desalineado. Y muchas veces nos encontramos con paradigmas propios, nuestros. Muchas veces sentimos que, bueno, si hago esto, entonces voy a perjudicar aquello. Y a veces no. ¿No? Eso pasa cuando nosotros ponemos la seguridad como prioridad. Entonces, bueno, ok, de repente voy a tener que ir un poco más despacio o dirigir más eficientemente y capaz que llego tarde. No, no necesariamente. De hecho, hay muchos cursos de seguridad eficiente, lo cual requiere un manejo seguro, que nos indican que llegamos hasta un poquito más rápido, además de economizar un montón de otras cosas. Esos son paradigmas. Pero a veces sentimos que estamos eligiendo y perjudicándonos. Y traigo esos como ejemplo, pero hay innúmeros. Eso es lo que vamos descubriendo cuando empezamos a analizar cómo estamos decidiendo, qué estamos haciendo, ¿sí? Y a veces necesitamos un fuerte impacto y generalmente eso también funciona, infelizmente, ¿no? Hay 3 formas de cambiar esos paradigmas. Una es por un impacto emocional, que generalmente es negativo. Otra es por repetición, que es lo que nosotros hacemos con la educación, y la otra es con meditación, que no creo que sea lo que vamos a utilizar, pero que es una de las maneras. ¿Y nuestra propuesta cuál es? Que nosotros consideremos la posibilidad de lograr resultados desde los valores, que la seguridad realmente esté en todo lo que hacemos,
que sea la forma en la cual hacemos todo lo que tenemos que hacer todos los días. Y un ejemplo de eso son los Marines. Como ustedes saben, todos saben nadar, sin embargo están de chaleco, ¿sí? Seguro que saben nadar mejor que cualquiera de nosotros, pero hay reglas y es siempre, no es a veces, no es cuando me conviene, es siempre, no se cuestiona. Y también obviamente eso lleva consistencia, persistencia, disciplina. Y lleva también un componente que tal vez no está presente en este slide, que es el pensar en los otros, no solo en mí, ¿sí? Y entonces volvemos al tema de educación. Bueno, educación no es enseñarle algo que la persona no sabe, y sí hacer con que esa información se incorpore en nuestro comportamiento, que podamos realmente, como la frase en inglés, walk the talk. Es eso, es decir, sí, yo creo en esto y entonces me comporto de esa manera. Y eso es tal vez nuestro mayor desafío cuando vemos en grupos muy grandes, en nuestras empresas, que llegue de esa forma el mensaje, que realmente se transforme en la cultura, ¿no? Y ahí, de nuevo, tenemos que entender que los resultados vienen de las acciones, sí, pero las acciones no vienen de la información, y sí de los paradigmas, las creencias, de cómo la persona asimila la información y con qué la vincula, y principalmente cuál es el valor que le da. Y les comparto un video rápido también que nos ayuda a entender. Si le pueden poner volumen, sería bárbaro. Si no, es más aburrido. Your brain is like a circuit switch. Once you believe you are something, you actually embody it. You embody that feeling. If you were, God forbid, in a coma, and you woke up and you didn't really have a memory, and you were told that you used to be a Navy SEAL, and they want you back now when you're healthy, do you think you'd act differently and hold yourself differently, conduct yourself different, and have a different self-concept of who you are than if you were told you were a piano instructor? Being successful in life is all about having the proper belief system in who you are. Truly believing that you are something unique, that you are something special in that field. If you truly believe inside of you that you are one of the best actors in the world, you will be entirely different than if you're like, I hope I'm good. Your expressions will be totally different, your tone of voice. You'll talk in a more convincing fashion. You use your natural voice instead of a scripted one. You'll be more emphatic. You'll be more real, more relatable. Our brain is like a circuit. And so if we introduce it with the proper wiring, you're going to go straight to your target. If you're unsure about who you are, then your dreams, your goals, they will never become a reality. Everyone has mental doubts in life, internal conflicts. Even the most successful people that you look up to. But they don't live there. It's how you handle those negative thoughts in that exact moment and overwhelm them with positive action. And that comes with this utmost confidence in yourself that you can handle the situation. Trust in yourself that you are better than the moment. Toda la información en logística del transporte solo por ANTP Live. ¿Sabías que? Las aerolíneas mexicanas elevaron el vuelo carguero. Durante el primer semestre de 2019, el tráfico de carga aérea transportado por las aerolíneas mexicanas reportó un alza del 3% respecto al mismo periodo de 2018, tras acumular un manejo de 200.131 toneladas, de acuerdo con las cifras mensuales de la Dirección General de Aeronáutica Civil. El 54% de dicha cifra fue aportado por el manejo de carga en el servicio regular internacional, tras sumar 108.919 toneladas. Con información de T21. La cápsula.
Progreso y Altamira lideran el crecimiento del primer semestre de 2019. El movimiento de contenedores en puertos siguió con su tendencia a la alza durante el primer semestre de 2019, al ubicarse en los 3.521.000 TEUs o contenedores de 20 pies, es decir, 8% con crecimientos significativos en los principales recintos, destacando Progreso con 27%, Altamira con 12%, seguidos de Lázaro Cárdenas, Manzanillo y finalmente Veracruz con un desempeño de apenas el 1%. Progreso en la península de Yucatán registró el mejor desempeño del periodo enero-junio con un crecimiento del 27% con respecto al mismo lapso del año anterior, marcando un antes y un después debido a que mejora sustantivamente su perspectiva. Altamira, en el extremo norte del Golfo de México, reportó un movimiento de 444.258 con una diferencia tangible de 46.668 TEUs, frente a los 397.390 del año pasado, lo que representó un incremento del 12%. Lázaro Cárdenas también mejoró su posición durante el mismo ciclo comparativo al ubicarse en las 662.060 unidades, es decir, con un aumento del 13% con respecto a los 587.338 TEUs del 2018, lo que permite reforzar un pronóstico alentador para el resto del año. En el Golfo de México, Veracruz dio la sorpresa por el debilitamiento en el desplazamiento de carga contenerizada al llegar al primer semestre de 2019 con un crecimiento representativo de apenas el 1% para ubicarse en los 568.906 contenedores de cara a las 561.089 unidades del mismo periodo de 2018. Con información de Infotransportes. Uptime es el tiempo efectivo de trabajo de una unidad, pero para nosotros es mucho más. Uptime es tener 85 puntos de servicio a lo largo del país, una financiera, una aseguradora y toda una compañía esperando para poder servir a nuestros clientes en cualquier momento. Uptime es internacional. Agradecemos a Navistar y Kenworth, patrocinadores de ANTP Live, usuarios del transporte de carga. Y de nuevo estamos en cómo queremos presentarnos, ¿no? ¿Qué es que vamos a decidir para nosotros? A ver, ¿puedo ir al otro? Bueno, sigo por aquí. Está diferente. Bueno, yo sigo por esta. Y lo que buscamos con esas reflexiones es que nos demos cuenta de que nosotros, cada uno de nosotros, es la persona más importante. Ahí va. Y que como mínimo estamos liderándonos a nosotros mismos por la vida. Y que tenemos que saber a dónde vamos, qué es lo que queremos, por qué cosas vamos a batallar, qué autoconocimiento necesitamos, qué necesitamos buscar para realizar esa transformación. Y es claro que todos queremos transformar los lugares por donde pasamos, pero para eso se hace necesario transformar por adentro, o por lo menos conocer, ¿no? La frase que está ahí abajo a mí me gusta mucho y dice: un líder es una persona que tiene otros que lo siguen porque quieren. Y eso es muy fuerte, que las personas se inspiren en nosotros. Es muy interesante, es muy bueno. Y para eso tenemos que estar siempre desafiándonos, siempre un paso más en dirección a la seguridad vial. No sé ni... estoy yendo... Perdón, voy a volver. Estoy tratando de volver. Disculpen. Y bueno, algunas reflexiones un poquito más incómodas. ¿Qué es lo que nosotros creemos posible con relación a los valores, a lo que vamos a hacer, a la seguridad, al éxito, ¿no? Y tal vez preguntarnos también, ¿cómo estamos viviendo hoy?
todo eso, ¿no? Porque muchas veces cuando existe esa desconexión de lo que pensamos, sentimos, hacemos, la cantidad de información por la cual estamos rodeados, nos perdemos un poquito de nosotros. Y ese perderse un poquito o desconectar significa, de repente, no estoy tan feliz en algunos de los aspectos de mi vida. Y es muy importante que consideremos que cuando resolvemos ese gap, es como reencontrar el camino. Y ahí todo se vuelve más sencillo. Y eso mismo en nosotros, en las empresas, en los mensajes que pasamos y en todo lo que hacemos. De eso se trata. Y ahí sí vamos a estar construyendo resultados. Pero resultados que duran, resultados que vienen de esa coherencia, ¿sí? Y como dije varias veces durante la presentación, es un camino y no importa cuál sea el punto de partida. Eso es lo más importante, porque tal vez en esta sala todos ya están muy avanzados en lo que es cultura de seguridad vial, todos con grandes tecnologías, grandes programas, pero nosotros convivimos en un tránsito que no es esa realidad. Entonces, es importantísimo que todos nosotros podamos inspirar de forma positiva a los que están empezando, que de repente mal tienen una política de seguridad, ¿sí? Pero que nosotros tenemos la obligación de colaborar, de ayudar, de inspirar y de hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos donde estamos. Muchas gracias. Gracias. Si quieres nomás para otra vez agradecerte tu participación. Yo creo que ha sido una muy buena presentación que nos pones a pensar a todos. Yo creo que nos dijiste muchas cosas que precisamente no las tenemos en la parte mental. Todos aquí conocemos de seguridad, o la mayoría, unos más, otros menos, y estamos hablando desde nuestra inteligencia. Pero yo creo que es muy importante en tu presentación el que la mayoría de las cosas pasan no de nuestra inteligencia, sino de lo que somos, de nuestro ser. Las decisiones que tomamos todos los días vienen 95% de quiénes somos, de qué valores tenemos, mucho más de lo que pensamos. Y en ANTP seguramente también tenemos ese problema. Sin embargo, sí somos una organización que desde su fundamento, desde su inicio, puso a la seguridad vial como uno de sus valores. Y obviamente que SEPA también lo es, y obviamente vamos a trabajar mucho en conjunto para lograr no solamente los objetivos que ya todas las empresas tienen, y todos los trabajos y todo lo que nos mostraron aquí de sus modelos y de su trabajo y de su tecnología y de su capacitación y todo lo demás, sino en algo, como tú dijiste al final de tu ponencia, algo más trascendente todavía, el que nosotros podamos inspirar y ser la guía de un cambio que no solamente aproveche toda esta tecnología, toda esta inteligencia que ya existe y la comparta, sino que además podamos verdaderamente empezar a impactar un cambio mucho más profundo, que es el desde lo que somos y lo que queremos ser, de nuestros valores. Muchas gracias, excelente presentación y estamos a tus órdenes. En ANTP trabajamos para mejorar la seguridad vial, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura e impulsar la competitividad y productividad de nuestro país. Toda la información en la logística del transporte solo por ANTP Live. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn. Encuéntranos como ANTP MX y ANTP México. Nos interesa tu opinión. Escríbenos. Visita nuestra página web. Ingresa a www.antp.org.mx y conoce más sobre la logística del transporte de mercancías, seguridad vial, nuestros eventos y todo el contenido desarrollado para ti. ¿Ya leíste Transporte e Industria?
Mantente informado sobre los aspectos más relevantes del sector transporte con nuestra publicación bimestral, en la que podrás seguir de cerca nuestro trabajo. Transporte e Industria está disponible en versión digital y puedes consultarla en www.antp.org.mx/revista o en nuestra versión impresa. La información es poder y tú la tienes al alcance de un clic. Conoce y lee Transporte e Industria.